Aleluya, gloria a Dios. Paz de Cristo, mis hermanos. Estamos listos para oír palabra del Señor. Saludos, mis hermanos que están también ahí mirándonos a través de esta transmisión en vivo. Dios los bendiga, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Yo nunca me olvido de ustedes, siempre están en nuestras memorias, siempre estamos acordando de ustedes en cada momento y estamos orando también por usted para que el Señor, si usted no ha recibido al Señor, pues lo reciba en su corazón y que lo acepte como su Salvador. También, si usted no está en una iglesia, pues también para que usted se acerque a una iglesia, a través que este sea el inicio, esta programación que usted está mirando en vivo sea el inicio para que usted tome de esos pasos de fe también. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, no que se quede ahí donde está, como está, sino que este sea para que usted haga un comienzo. También ustedes, mis hermanos que están aquí, bienvenidos cada uno de ustedes. También damos gracias al Señor por la presencia de ustedes. Aleluya. Estamos, gloria a Dios. Estamos en un tiempo muy maravilloso, hermanos. Amén. Estamos en el tiempo del regreso de los hijos pródigos. Sí, aleluya. Evalúe la iglesia y se va a dar cuenta que, gloria a Dios, estamos en ese tiempo. Aleluya. Pues vamos a entrar a la palabra del Señor. Le voy a pedir a los músicos permanezcan ahí, vayan, hagan lo que tienen que hacer, vayan, vengan rápido y para que estén en sus lugares los que se quedan ahí siempre, ustedes ya saben. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer del verso 2 hasta el verso 5. Aleluya. Qué bueno es el Señor. El Señor tiene una palabra para la vida suya, para la vida mía. A mí ya me habló cuando yo preparo el sermón, el mensaje, pues el Señor me está hablando a través de la preparación. Dios me está hablando y me está inspirando también. Amén. También me está redarguyendo, me está instando a tiempo y fuera de tiempo. De la misma manera el Señor lo va a hacer con usted el día de hoy. El Señor le va a hablar a su vida, a su corazón, para que usted se alimente de esta palabra preciosa. Dice Romanos capítulo 11, verso 2, 5, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Hechos, amén, y Romanos. Yo sigue primera, segunda de Corintios y ahí regrésese. Ya estamos ahí, hermanos. Dice de la manera siguiente: ¿no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías, que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina providencia? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Diga, me he reservado. Sigue el verso 5. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Diga, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y voy a hablar en el tema, el remanente de los últimos días. Diga, nosotros somos el remanente de los últimos días. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, el privilegio, Señor, de estar aquí una vez más. Señor, tu palabra que como siempre, Señor, no vuelve vacía. Tu palabra que trae la intención de tocar, Señor, de informar, de bendecir los corazones, de instruir, de corregir en justicia, Señor, para que los hombres se formen, para que las mujeres de esta casa, los jóvenes de esta casa se formen en tu palabra, Señor, y que tú, Señor, puedas usar, Señor, este resto, esta manada pequeña, Señor, este remanente, Señor, de estos últimos tiempos, de estos últimos días, Señor, para estar, Señor, informados, enterados, a la corriente, al día, Señor, de lo que está pasando. Danos actitud de remanente. Pon el espíritu de remanente en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, que a través de esta palabra conozcamos, Señor, verdaderamente el significado, la definición y realmente cuál es la función y la operación, Señor, del remanente en los últimos tiempos. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El remanente de los últimos días. Vamos a estar hablando bajo ese tema, mis hermanos, el remanente de los últimos días. Allí en el libro de Romanos, Pablo escribiéndole a los romanos, ¿verdad? Menciona
lo que Elías expresó, lo que Elías mencionó en la situación en que Elías se encontraba, cuando Elías se encontraba y cómo Elías sentía que estaba solo. Diga, no estamos solos. Aleluya. Hay un remanente, poquitos pero buenos. No ha deseado Dios, no ha desechado Dios a su pueblo. Miren lo que dice Pablo a los romanos. No ha desechado Dios a su pueblo. Dios nunca desecha el ser humano, hermanos. Dios nunca ha desechado al ser humano. No importa el hombre hasta dónde haya llegado a su maldad, Dios nunca lo ha desaparecido. Dios nunca lo ha extinguido de la faz de la tierra. El ser humano, desde el momento que Dios hizo al hombre, el ser humano está aquí lo puso sobre el huerto, lo puso sobre la faz de la tierra. El hombre ha estado aquí por más de 6,000 años. Y Dios no ha desechado a su pueblo. El Señor siempre ha estado al pendiente de su pueblo. Parece como que de repente se va a acabar todo. Parece como que de repente va a desaparecer. En los tiempos de Noé parece que desaparecía en medio del diluvio. Pero allí había un remanente. Allí había un grupo pequeño. Allí había una manada pequeña, hermanos, que estaban en el plan y en el propósito del Señor. En estos últimos tiempos, también como en los tiempos de Noé, el Señor, hermanos, tiene un grupo pequeño. Hay un remanente. Dije, hay un remanente. Ahorita los grandes grupos, las grandes iglesias están viviendo situaciones muy difíciles, hermanos. Algunos de ellos no han sobrevivido la pandemia. Otros, hay divisiones en medio de la pandemia. Hermanos, hay falta a la moral espiritual en medio de la pandemia. El diablo ha aprovechado estos tiempos de crisis para lacerar la iglesia, hermanos. Pero el verdadero remanente todavía está ahí fiel. El verdadero remanente va a seguir fiel, pase lo que pase. Los apóstoles eran pocos, solo eran 120, hermanos. Solo eran 120 de multitudes que siguieron a Jesús. Solo quedó un grupito de 120. Entonces no son las multitudes el remanente. El remanente es esa manada pequeña, mi hermano. Es ese resto que se está guardando. Tiene una característica el remanente que ahorita, conforme yo vaya desarrollando el mensaje, vamos a ir conociendo las características del remanente. Por eso, si yo le pregunto a usted es un remanente, no diga amén todavía, hasta que usted conozca las características del remanente, porque no vaya a ser que sea un remanente sin características. Amén. Entonces el remanente tiene sus características y las vamos a conocer a través de esta enseñanza. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Nosotros somos conocidos de Dios desde antes que nosotros hayamos sido creados. Dios ya nos conocía, hermanos. Dios ya nos tenía en su conocimiento. Y Dios no nos ha desechado. Desde antes que nos conociera no nos había desechado. Dios no puso al hombre sobre la faz de la tierra para desecharlo. Es el hombre el que desecha a Dios. Es el hombre el que se aleja de Dios. Es el hombre el que abandona a Dios. Pero Dios ha prometido estar con él todos los días de su vida. Hay una serie de promesas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento donde Dios les promete, hermanos. Amén. Ahora por medio de la gracia, es por medio del Espíritu Santo que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Y no solamente con nosotros, sino morando y viviendo dentro de nosotros. En la antigüedad, el Señor le prometió a varios hombres y les dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Entonces el Señor no ha abandonado a su pueblo. El Señor no ha desechado a su pueblo, a su iglesia. El Señor siempre está presente ahí con nosotros. No se le olvide que no es Dios el que desecha, no es Dios el que abandona. Es el hombre el que abandona. Es el hombre el que se aleja del Señor. Sigue diciendo: ¿o no sabéis qué dice Elías la escritura?
cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarte. Procuran matarme. Elías vive en una situación, en una condición, hermanos, de persecución contra los sacerdotes, contra los profetas de Dios. Había un tiempo parecía que se habían extinguido. Parecía que se habían terminado. Y Elías se sentía como que él era el único que quedaba. Bueno, como estaba el panorama, pues Elías, a lo que él sabía como persona, sabía que solo él quedaba de todos los profetas que estaban, hermanos, en ese tiempo. Pero sin embargo, Dios siempre se guarda algo. Diga, Dios siempre tiene un guardadito. ¿Usted es de los que siempre tienen un guardadito, hermano? El que aprende a tener un guardadito nunca le va a hacer falta, nunca va a estar en la necesidad. Cuando usted aprende a tener un guardadito, sea en el área espiritual, sea en el área material, sea en el área económica. Si usted es un buen administrador, usted siempre va a tener un guardadito. Nuestro Dios es un Dios administrador. Él sabe administrar bien la tierra. Amén. Y Él sabe administrar bien la vida del hombre. Y por eso es que el hombre no ha sido desechado de Dios, porque Dios siempre ha tenido un guardadito. A Dios no se le ha acabado la humanidad, porque Dios siempre tiene un guardadito. Los profetas de Dios no se han acabado, porque Dios siempre tiene un guardadito. Los sacerdotes no se han acabado, porque siempre Dios tiene un guardadito. En medio de esta pandemia y en medio de esta crisis, los predicadores no se han acabado, porque Dios siempre tiene un guardadito. Algunos ya murieron, otros ya adulteraron, otros fornicaron, otros abandonaron la iglesia, otros apostataron, pero Dios siempre tiene un guardadito, mi amado hermano. Diga, no estamos solos. Dios tiene grupos pequeños. Aleluya. Dije, Dios tiene grupos pequeños por diferentes partes. Dice: Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Para ese tiempo Elías, él estaba viviendo en un tiempo de una apostasía terrible, hermanos, causada por medio de Jezabel. Era una apostasía tremenda, terrible, que había entrado dentro del pueblo de Israel, y los sacerdotes y todos ellos habían apostatado. Profetas habían apostatado de la verdad de Dios y se habían ido tras los dioses de Baal, que eran dioses ajenos, eran dioses paganos que los hombres servían en aquellos tiempos, mis hermanos. Bueno, había una apostasía que estaba haciendo retroceder a los verdaderos hombres y a los verdaderos siervos de Dios. Pues estamos viviendo en un tiempo como en el tiempo que Elías estaba viviendo, y este era un tiempo de este es un tiempo de apostasía, hermanos, que se está viviendo grande, donde muchas personas están apostatando de la verdadera doctrina, muchas personas están apostatando de la verdad de Dios, pero entre todos ellos el Señor se tiene un guardado. Dije, el Señor tiene un guardado. Él se ha reservado un grupo. Sí. Mire lo que le responde la divina providencia, que es Dios. Dice, pero ¿qué le dice la divina providencia? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Lo que está diciendo el Señor aquí a Elías: me he reservado 7,000 hombres que no han apostatado de la verdad de Dios. Bueno, en este tiempo el Señor dice: me he reservado un remanente, una manada pequeña, un grupo pequeño que no han apostatado de la verdad de Dios, no han abandonado la verdad de Dios. Todavía están ahí. Todavía están ahí. Alrededor del mundo hay grupos pequeños, hermanos. Dije, alrededor del mundo hay grupos pequeños, a los que nos llaman religiosos, a los que nos llaman exagerados, a los que nos cambian el nombre. Estamos aquí todavía y no hemos apostatado a la verdad de Dios. Todavía estamos creyendo en las verdades bíblicas. Todavía estamos creyendo en la verdad de Dios en este tiempo, mi amado hermano. Sí, así también
aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En este tiempo, aún así, ha quedado un remanente escogido por gracia. Qué bueno es el Señor. El remanente. Dice entonces, no, perdón. ¿Qué es el remanente? La palabra usada en la Biblia para remanente es el vocablo griego leima, que también produce traducir como reliquia. Eso es lo que significa la palabra remanente. Pero quiere decir leima, que traduce producir, como reliquia. Eso es lo que es un remanente. En el hebreo quiere decir una reliquia. Nosotros somos una reliquia, la reliquia remanente de los últimos tiempos. El término remanente traduce lo que resta, lo que queda y sobra. Ese es el término remanente. Lo que resta, amados, lo que resta, lo que queda y lo que sobra. En sí, ese es el remanente. Si alguien que se va a quedar hasta el fin, por eso dice: sé fiel hasta lo último. Retén la corona, retén lo que tienes, para que ninguna la tome. Cuando tú eres fiel hasta el fin, entonces eres esa reliquia, ese que se queda para siempre, que se queda hasta el final, ese guardado, mi amado hermano, eso que ha sobrado, eso que ha quedado, eso que ha quedado, eso que se ha guardado, eso que ha permanecido hasta el final. Eso es lo que es un remanente. En lo particular, la palabra reliquia denota la idea de remanente, pero agrega agregado valor alto o un valor de alto costo. Eso es la reliquia o el remanente de los últimos tiempos. Alguien que queda hasta lo último, pero que se le ha agregado un valor. Dije, se le ha agregado un valor y se le ha dado un alto precio. Todo aquel que es el remanente lleva la marca de la sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo da un valor inigualable, mi amado hermano. La sangre de Jesucristo da un valor inquebrantable. La sangre de Jesucristo da un valor, mi amado hermano, el cual nosotros, hermanos, recibimos por medio de esa sangre. Un valor que el diablo no puede pagar, un valor que el diablo no puede comprar, un precio, mi amado hermano, que el diablo no puede obtener. Ese es el remanente. Recibe un valor, recibe, amado hermano, un precio inigualable, el cual nadie lo puede comprar. El resto, lo último, es algo valorado en el reino de Dios. Dije, el resto, lo último, es algo que es valorado en el reino de Dios. Una vez más, el resto, lo último, es algo que verdaderamente es valorado en el reino de Dios. Tu verdadero valor no está aquí en la tierra. Tu verdadero valor está en el reino de los cielos. Ahí está tu verdadero valor. Es ahí, mi amado hermano, ahí es donde está tu verdadera recompensa. Dice, el remanente es aquel que sobrevive a los tiempos malos y se mantiene fiel. Ese es el remanente. ¿Cuál? El que sobrevive a los tiempos malos y se mantiene fiel. ¿Cuántos son fieles hasta la muerte? Jesús les dice en las iglesias: sé fiel hasta la muerte y retén la corona de la vida. Mi amado hermano, Jesús fue fiel hasta la muerte sin estimar su propia vida. Él fue fiel. Lo más valioso y lo más importante en Jesús era ser fiel hasta la muerte. Era más valioso esto aún que su propia vida. La verdadera fidelidad del remanente es aquel, mi amado hermano. Mire, si usted tiene miedo a morir por coronavirus, si usted tiene miedo, amado hermano, a enfermarse y morir, si usted tiene miedo a la muerte, usted no es un verdadero remanente que es fiel hasta lo último.
Un verdadero remanente que es fiel no le importa morir, no le importa sufrir, no le importa que haya virus, no le importa lo que haya, no le importa si hay amenaza de muerte, porque su preocupación es ser fiel hasta el final. Dije, es ser fiel hasta el final, cumplir hasta el fin, amado hermano, con su compromiso con Dios. Ese es el verdadero remanente. El verdadero remanente no es el que anda huyendo para que no lo toquen, no es el que anda huyendo para no ser infectado, no es el que anda huyendo para que no lo maten. No, el verdadero remanente es aquel que es fiel hasta el fin. Quiero decirle que los apóstoles del Señor, ellos no huían cuando los perseguían, ellos no huían cuando estaban a filo de espada, ellos no huían cuando estaban en las garras de los leones. Ellos se quedaban ahí alabando y glorificando a Dios, porque ellos eran un remanente que iba a ser fiel hasta el fin. Ellos iban a ser aquel grupo pequeño, mi amado hermano, de ese tiempo, que iban a traer las verdades de Dios sobre la faz de la tierra. Ellos eran ese remanente que iba a traer el testimonio de Dios sobre la faz de la tierra. Este es el remanente, dije, este es el remanente que ha recibido un valor, aleluya, ha recibido un precio para poder llegar hasta el final. No importa que venga muerte, no importa que venga espada, no importa que venga cuchillo, no importa que venga tribulación, no importa que venga persecución. El remanente quiere ser fiel hasta el fin. El remanente no está preocupado por morirse, el remanente está preocupado por no serle fiel a Dios hasta el final. Ese es el verdadero remanente. La gente de hoy está preocupada por cuándo se va a morir o cómo se va a morir, o que a lo mejor se muere. Y esa no es la característica de un verdadero remanente, mi hermano. Sí, dije, esa no es la característica de un verdadero remanente. El remanente es fiel hasta el fin. No importa que tenga amenaza de muerte, no importa que esté enfermo, él es fiel hasta el final. No importa, mi amado hermano, que haya toque de queda. No importa, mi amado hermano, que haya coronavirus. Es fiel hasta el final. Lo que es, amado hermano, el coronavirus y su fidelidad está separado. Él sigue siendo fiel hasta el final. Lo que son sus problemas y su fidelidad hasta el final están separados. Los problemas no lo apartan. Dije, los problemas no lo separan de su misión de estar fiel hasta el final. Eso es lo que es el verdadero remanente. Dice, es aquel, estamos hablando, dando la definición del verdadero remanente, es aquel que Dios separa, aparta de un resto. Ese es el verdadero remanente, que Dios separa y aparta de un resto. Recuérdese que Dios va a separar, nuevamente le vuelvo a repetir lo que dije el miércoles, el trigo de la cizaña. Acuérdese que Dios va a separar, amados hermanos, lo justo de lo injusto. Dios va a separar lo bueno de lo malo. Y es muy poco lo bueno, mi amado hermano. Es muy poco lo que queda. Pero Dios va a separar, porque Dios se va a guardar un remanente. Como dijo Pablo, en estos tiempos aún todavía hay un remanente. Pablo dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Estamos viviendo en un periodo de la gracia, mi amado hermano, y la gracia de Dios está señalando hombres y mujeres en medio de la iglesia que tienen la capacidad de ser un remanente, que tienen la capacidad de ir hasta el final, que tienen la capacidad de ir hasta lo último. Ese es un remanente que está siendo elegido y que está siendo seleccionado por medio de la gracia. Es un resto, es algo restante. El remanente es escogido por gracia. La Biblia retrata el remanente como un pequeño grupo de hijos de Dios que a lo largo de la calamidad, guerras y apostasía permanecen fieles en Él. A pesar de la calamidad, de las guerras, de la apostasía, este remanente permanece fiel en Dios. Esa es la característica. Dije, estoy dando las características del remanente. Aquellos que permanecen fieles a pesar. Hay gente que abandona la iglesia por problemas. Hay gente que se va de la iglesia por persecuciones. Hay gente que abandona la iglesia por enfermedades. Hay gente que abandona la iglesia por coronavirus. Hay gente que abandona la iglesia por crisis.
Eso no es una señal de un buen remanente. Un buen remanente, mi amado hermano, se queda allí aunque haya crisis, se queda ahí aunque haya calamidad, se queda ahí aunque haya problemas, se queda ahí aunque haya mal clima. Un remanente se queda ahí, aleluya, firme, pase lo que pase, porque ese remanente va a estar fiel delante de Dios hasta el final. Esa es la característica de un verdadero remanente, el que está fiel hasta el final. Sí, remanente es el resto que se separa del todo cuando la apostasía llega. Ese es el remanente, el resto que se separa del todo. Ahorita Dios está haciendo la separación de su remanente, hermanos. Y Dios está haciendo una separación en lo que es el verdadero remanente y lo que viene siendo la apostasía. Sí, hay lugares apóstatas, hay iglesias apóstatas, hay líderes apóstatas, hay cristianos apóstatas. Estamos viviendo en un tiempo de apostasía. Y hoy el Señor está haciendo separación de su remanente. De todo ese grupo de apostasía, Dios está sacando hombres y mujeres que son verdaderos. Dije, de ese grupo de apostasía, Dios está sacando hombres y mujeres y jóvenes que son verdaderos delante del Señor. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Este es el tiempo de la separación del remanente, mi amado hermano. Sí, este es el tiempo donde Dios está separando a todos aquellos. Prepárese, amado hermano, porque viene una generación muy grande de gente que va a rectificar sus bautismos, de gente que va a recibir la revelación del nombre de Jesucristo, de gente que va a recibir la revelación del bautismo en el nombre de Jesucristo. Las grandes organizaciones están siendo golpeadas, mi amado hermano, están siendo sacudidas, porque Dios de ahí está sacando un remanente, aún de los lugares más religiosos, aún de los lugares más idólatras, de ahí de entre la apostasía. Dios va a sacar un remanente, va a sacar grupos pequeños que van a salir de ahí, mi amado hermano, que van a buscar la verdad, que van a entender la verdad. Ellos van a buscar, ellos van a llegar a Sion, aleluya, a que les enseñen las verdades bíblicas, a que les hablen de la verdad de Dios. Ese es el remanente que está brotando en medio de estos tiempos. Remanente es el resto que se separa de todo cuanto la apostasía, de todo en cuanto la apostasía llegue. Es el grupo de fieles que se apegan al testimonio de las cosas tal como eran al principio. Ese es un remanente. El grupo que se apega al testimonio de las cosas como eran antes, al principio. Aquellos que tienen las doctrinas, mi amado hermano, como el Señor Jesucristo le enseñó. Aquellos que practican la doctrina como los apóstoles la predicaron y la enseñaron. Ese es el remanente. Aquellos que llevan las enseñanzas, aleluya, de Jesús. Aquellos que llevan las enseñanzas de los apóstoles. Aquellos que siguen la doctrina como desde el principio, como estaba en la antigüedad. Ese es el verdadero remanente. Los que no han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Los que se han guardado, mi amado hermano, firmes en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ese es el verdadero remanente. Dios está buscando hombres que se apeguen a las verdades bíblicas. Dios está buscando hombres y mujeres, un resto, un grupo pequeño que se apeguen a las verdades bíblicas. Ese es el remanente que le va a hacer guerra, hermano, al espíritu de apostasía en medio de estos tiempos. Dije, este es el remanente que va a hacer guerra a estos tiempos de conflicto. Ese es el remanente que va a hacer guerra, amado hermano, en medio de los gobiernos, a través de la intercesión. Ese es el remanente que le va a hacer guerra a la preparación del anticristo. Ese es el remanente, porque es un remanente fiel que nace a partir de la adoración de Dios, a partir de las verdades bíblicas del Señor. Ese es el remanente. Acuérdese que estamos viendo la definición del remanente. El remanente es la porción final de todo el cristiano que vive en la tierra en la tierra en los últimos días. Ese es el remanente, es la porción final de todo cristianismo que vive en la tierra en los últimos días. Pero cuando hablamos de cristianismo, hablamos de verdaderos cristianos.
Hablamos de verdaderos creyentes. Ese es el resto final, lo que queda en los últimos tiempos. Mi amado hermano, en estos últimos tiempos queda muy poca gente fiel. Dije, en estos últimos tiempos queda gente, muy poca gente que es fiel delante del Señor. Pero esa poca gente es el remanente que Dios está apartando y que Dios está escogiendo en estos tiempos. El remanente se define como aquello que quedará. Ese es el remanente. Se va a definir como aquello que quedará, aquellos que quedarán firmes en la iglesia, aquellos que quedarán firmes después del sacudimiento que está viniendo, después del sacudimiento que se está viviendo, después de los sacudimientos que vienen, mi amado hermano. Escúcheme, de ahí va a ser sacado un remanente. ¿Cuál va a ser? Aquellos que se van a mantener firmes en medio de ese sacudimiento. Aquellos que en medio de ese sacudimiento son inconmovibles. Ese se le llama el remanente. Aquellos que pase lo que pase y que suceda lo que suceda y siguen firmes, ese es un remanente. No dudan, amén. Tienen convicciones. El remanente profetizado en el Antiguo Testamento, no, perdón, el remanente profetizado en los últimos tiempos. Mire lo que dice Apocalipsis. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes al testimonio de Jesús. Aquí hay un ataque, mis amados hermanos, contra el remanente del Señor. Aquí hay una guerra que se levanta contra el remanente del Señor. Dígale que está a su lado, estamos en tiempos de ataque. Diga, estamos en tiempos de guerra. No se preocupe si hoy sus batallas son más fuertes. No se preocupe si hoy sus guerras son más fuertes, mi amado hermano. Pero el Señor está tratando de sacar un remanente. Mire, el remanente final de la simiente de la mujer. Este versículo de Apocalipsis 12:17 nos está hablando de un remanente, el remanente de los últimos tiempos. Esto que acabo de leer es el remanente que viene de la simiente de la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. La iglesia es la mujer. Entonces de ahí, de esa mujer, la cual Apocalipsis está hablando, de ahí viene un resto. Lo voy a leer otra vez. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Ese es el resto, la descendencia que viene de la mujer. Dice, los cuales obedecen los mandamientos. Mire cómo son caracterizados. Mire el resto de la descendencia de la mujer. Tienen una característica, los cuales obedecen los mandamientos de Dios. Esa es una característica de la descendencia de la mujer, que viene siendo el resto. ¿Cuál es la mujer? La iglesia. ¿Y quién es esa descendencia? El resto pequeño, el resto de su descendencia. ¿Qué quiere decir resto? Remanente. Este es el remanente, en otras palabras, este es el remanente de la iglesia en los últimos tiempos, a cuales el dragón les viene a hacer guerra. ¿Quién es el dragón? El diablo. Le viene a hacer guerra. Hoy en este tiempo el diablo nos está haciendo guerra. Dije, el diablo nos está haciendo guerra a la iglesia. La iglesia está enfrentando ataques del enemigo por todas partes. Dije, la iglesia está en el blanco del enemigo y está siendo atacada por el enemigo en estos tiempos. Este es el dragón atacando al resto de la descendencia de la mujer, que viene siendo el remanente. El remanente es el resto. Nosotros, mis amados hermanos, estamos en tiempos de ataque del enemigo. Estamos exactamente en este tiempo que Juan está hablando en Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Y tiene la característica, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Ese es el remanente.
¿Cómo nos vamos a caracterizar? Porque somos fieles a los mandamientos de Dios. Cuando usted cumple los mandamientos fielmente, usted es ese resto que viene de la descendencia de la mujer. Usted es ese remanente de la iglesia en estos últimos tiempos. Mi amado hermano, cuando usted es fiel en el testimonio de Jesús, cuando su testimonio es como el testimonio que Jesús dio, cuando su testimonio es el testimonio de los discípulos, entonces usted es el remanente que está en medio de estos tiempos y que está siendo blanco del enemigo. Escúcheme lo que le estoy hablando. En este tiempo nosotros, el remanente, la iglesia del Señor, estamos siendo blanco del enemigo. El diablo nos tiene en su mira y el diablo, amados hermanos, le está haciendo guerra a la iglesia. Pero recuérdese que nosotros tenemos una promesa de guardados, de reservados. El Señor le dijo a Elías: me he reservado, me he guardado, tengo un resto. Dije, estamos guardados en la mano de Dios. Estamos reservados, mi amado hermano, en la morada de Dios. Fíjese cómo un mensaje se conecta con otro mensaje. Diga, estamos guardados como remanente. Estamos resguardados como ese resto de la ascendencia de la iglesia. Estamos guardados, aleluya, en la morada de Dios. Por más que el diablo insista, por más que el diablo te quiera derribar, no le dé cabida, hermano. Los que van a padecer del remanente son aquellos que no son fieles en el testimonio de Jesús. Los que van a padecer y no van a ser el remanente son aquellos, mi amado hermano, los cuales no obedecen los mandamientos de Dios. Ellos son los que van a padecer. Nosotros tenemos una comisión en este tiempo, mi hermano, es obedecer los mandamientos de Dios y dar el testimonio y ser fieles en el testimonio de Jesucristo. Cuando usted y yo logramos esto, nos convertimos en el remanente, en el resto, en el grupo pequeño que Dios tiene guardado para que esto no se acabe, para que la iglesia no se termine, para que la iglesia no sea destruida. Dios se ha guardado grupos pequeños. Dije, Dios se ha guardado grupos pequeños, mi amado hermano, los cuales son el remanente de Dios, la manada de Dios en este tiempo, que va a salir a brillar con la verdad de Dios, que va a salir a brillar con la lámpara de Dios sobre esta tierra, porque nosotros somos los que llevamos las verdades bíblicas. Nosotros somos los que vamos a llevar el testimonio de Dios. No vamos a testificar solo con palabra, vamos a testificar con hechos. Dije, no vamos a testificar solo con palabras. No vamos a ser cristianos solo de palabra, sino de hechos. Sí, aleluya. El resto de su descendencia, esa expresión significa lo que sobra o el remanente. Por eso es lo que yo le explicaba hace un momento. Cuando habla del resto de la descendencia, está hablando lo que sobra, lo que queda o el remanente. Viene un sacudimiento sobre todo lo que se llama iglesia cristiana. Y compare la iglesia cristiana como un árbol lleno de frutas y un viento fuerte que la está sacudiendo. Toda fruta que no es buena, amado hermano, va a caer. Todo mal fruto va a caer. Solo va a quedar el árbol que representa la vida de Dios en el hombre. Solo va a quedar en ese árbol aquellos que están agarrados de los mandamientos de Dios. Aquellos que están agarrados, mi amado hermano, de la palabra de Dios, de la palabra verdadera de Dios. Viene un sacudimiento donde lo que va a quedar ahí, fijo, firme, es el resto. Ese es el remanente. Y ese será el resto de su descendencia. ¿La descendencia de quién? La descendencia de la mujer que representa. Yo le dije la otra vez, le hablé de la mujer, de la mujer buena, la mujer casta, y le hablé de la ramera. Pues la mujer, una de ellas representa la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces aquí miramos que esa mujer es la iglesia y su resto y su descendencia es lo que queda después de un sacudimiento, después de que la iglesia
la iglesia, dije, la iglesia está siendo metida a prueba, hermano. El Señor está sacando lo verdadero, está apartando lo no verdadero de lo verdadero. La espada ya está en su mano, ya está afilada y ya está bruñida y está desenvainada. Y el Señor ya la ha puesto en manos del matador. Porque el Señor va a separar lo bueno de lo malo, mi hermano. La iglesia está viviendo un tiempo de separación, donde Dios está escogiendo un resto pequeño. Acuérdese que dice que son muchos los llamados, son muchos los que se dicen que son cristianos, pero en el día que el Señor viene a escoger su fruto, son pocos los escogidos. De muchos solo van a salir pocos. Y esos pocos simboliza el remanente. Asegúrese ser de esos pocos, hermano. Asegúrese ser obediente en la palabra de Dios. Asegúrese tener el testimonio de Jesucristo en su vida, para que usted sea de esos pocos y que no vaya a ser de los muchos, el resto de su descendencia. En este versículo se nos dice que el remanente final son solamente la última parte de la simiente de la mujer, la iglesia verdadera. Ellos son solamente lo último que queda de la simiente de la mujer, que viene siendo la iglesia verdadera. Acuérdese que hay una sana doctrina desde la cual se forma la verdadera iglesia del Señor. Todo aquel que quiera estar en la verdadera iglesia, busque la sana doctrina. Acuérdese que hay doctrina de hombres, hay doctrina de demonios, pero está la sana doctrina. El diablo siempre va a poner más que ofrecer. Por eso hay doctrina de hombres y sana doctrina. La misma doctrina de hombres está manejada por mismo Satanás, pero está la sana doctrina, la cual da a luz la verdadera iglesia. Asegúrese estar en la sana doctrina. Usted que me mira ahí, asegúrese estar en la sana doctrina. Cuando usted está en la sana doctrina, usted está libre de toda apostasía. Y el remanente viene de aquellos que han salido de la apostasía. Las iglesias pequeñas se van a llenar de gente que salieron de la apostasía. No gente que apostata, sino de gente que sale de la apostasía, que en un tiempo apostataron algunos de la verdad. Van a salir de ahí. ¿Cuál es? Mire, ¿cuál habla del remanente que viene, de donde se forma, la verdadera iglesia, donde se forma el remanente? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Vamos a dar una breve definición. De acuerdo a Apocalipsis 12, a través de la edad, la verdadera iglesia de Dios la han compuesto los que son fieles. ¿Cuáles son cuál es la verdadera iglesia del Señor? Aquella que está compuesta por aquellos que son fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a la palabra de Dios, fieles a la doctrina del Señor Jesucristo, fieles en santidad sirviendo al Señor, fieles en los mandamientos de Dios, fieles en su vida de santidad, fieles en su vida espiritual. Aquellos que guardan los mandamientos y que son fieles, esos son caracterizados como la verdadera doctrina. La gente ya se pregunta, pues ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Aquellos que obedecen la palabra de Dios, aquellos que son fieles al testimonio de Jesucristo, aquellos que son fieles en su vida de testimonio, en su vida espiritual, aquellos que son fieles en el Señor para siempre hasta el final, aquellos que se mantienen fieles en la verdad de Dios, esos son la verdadera iglesia. Busque hombres y mujeres con esas características, porque esos son los hombres y las mujeres que están formando la verdadera iglesia del Señor. Aquellos que son fieles, aleluya, aquellos que cumplen con su llamado hasta el final, aquellos que son verdaderos hasta el final.
Todos los que permanecen fieles, estamos hablando, ¿cuál es la verdadera iglesia? Todos los que permanecen fieles a nuestro Dios en las persecuciones son la verdadera iglesia. ¿Cuáles? Los que permanecen fieles en el momento de la persecución, los que permanecen fieles en medio de la tribulación, los que permanecen fieles en medio de los problemas, los que permanecen fieles en medio de las crisis. Esos son la verdadera iglesia del Señor. Por tu fidelidad vas a ser, amado hermano, caracterizado. Por tu integridad vas a ser caracterizado. Todos los que permanecen fieles a nuestro Dios en la presencia, en la persecución. Y vamos a mire lo que dice Apocalipsis 12:11. Y ellos, ¿quiénes son esos ellos? Los fieles. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado su vida hasta la muerte. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. ¿A quién han vencido? Al enemigo, al diablo, y por la palabra de su testimonio. Oiga, ellos han vencido por la palabra, por la sangre de Jesucristo y por su testimonio. Dice, y no han amado su vida hasta la muerte. En otras palabras, el tesoro más grande que tienen en su vida no es su propia vida, es su fidelidad a Dios. Eso es lo más grande. Hombres fieles que dicen, no importa si muero, yo voy a seguir siendo fiel a Dios. No importa si me están pidiendo la cabeza, yo voy a ser fiel a Dios. No importa si me van a traspasar con espada, yo voy a seguir siendo fiel a Dios, porque yo amo más a Dios que mi propia vida. Sí, tu fidelidad y mi fidelidad va a ser probada, mi amado hermano, en cualquier momento. En los próximos meses que vienen, su fidelidad y mi fidelidad va a ser probada. Ya no es más, ya está siendo probada tu fidelidad y mi fidelidad. Muchos dejaron de ser fieles, hermano. Muchos el último día de la pandemia, aquí estuvimos un domingo y un lunes nos despedimos de aquí cuando cerramos la iglesia por 2 meses. Y muchos ya no vinieron ni siquiera a ese día a la oración a las 6 de la mañana para despedirlos y decirles que íbamos a cerrar la iglesia. Y muchos ese último domingo se gozaron en la presencia del Señor. Es cuando estuvimos ondeando banderas y hablando victoria. Y muchos se fueron más con el engaño en su mente que tenían la victoria, porque realmente cuando vino la pandemia perdieron su fidelidad. Ahora les está costando regresar. Ahora les está costando integrarse, hermanos. Si esta pandemia te ha robado tu fidelidad a Dios, ¿qué será de lo que viene? ¿Qué será de lo que la iglesia está por enfrentar los próximos meses? ¿Qué será? Porque amamos más la vida que a Dios. Pero estos, los verdaderos, los fieles, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado su vida hasta la muerte. Hasta el día que murieron, ellos no pusieron su vida como prioridad para ellos. Ellos tuvieron a Dios como prioridad para ellos hasta el día de su muerte, no su vida. ¿Cuánto amas tu vida? ¿Cuánto amas a Dios? Aquellos verdaderos cristianos del primer tiempo daban su vida por el evangelio. Daban sus bienes, lo daban todo por el evangelio. No amaban su vida hasta la muerte. Aunque estaban siendo apedreados, ellos seguían amando a Dios, seguían amando la humanidad. Vivimos en un tiempo donde estamos muy interesados en nuestra propia vida. Se vive un tiempo de vanidad en estos tiempos, donde la persona está preocupada por su propia vida y su propia naturaleza.
Y necesitamos romper eso, mi amado hermano, porque lo más importante de nosotros no debe ser nuestra vida, sino Dios, el dador de nuestra vida. Y usted tiene que amar a Dios hasta la muerte y no su vida. Sí. Esto quiere decir que la mujer y sus simientes son verdaderos, o es la verdadera iglesia del Señor. Aquellos que aman a Dios hasta la muerte y que no aman su vida sino a Dios, ellos son lo que viene siendo el resto de la descendencia de la mujer, y que viene siendo el remanente, que es la iglesia fiel de estos tiempos. Dios está buscando una iglesia fiel. Dije, Dios está buscando una iglesia fiel. Sí. Ellos han vencido el pecado en sus vidas a través de la gracia, evitando todo tipo de crisis y siendo fieles a Dios, porque es el verdadero remanente. Apocalipsis 4:12 nos dice que este grupo final guardará los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Apocalipsis 4:12. Ese es el remanente. Aquellos que con paciencia han guardado, mi amado hermano, los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Ese es el remanente fiel de estos tiempos. Dios está buscando un remanente que aprenda a guardarse, que aprenda a guardar los mandamientos de Dios en estos tiempos y mantener esa fe firme. El mundo se está uniendo para transgredir la ley de Dios, pero nosotros, los que somos fieles hasta el final, vamos a estar ahí para seguir dando testimonio, mi amado hermano, que Dios es el Dios de todo el mundo, que Dios es el que rige las naciones, mi amado hermano. Aunque el mundo quiera eliminar la ley de Dios, los mandamientos de Dios, aunque quieran fracturar los mandamientos de Dios, ellos deben de saber que la palabra de Dios es infalible y que ellos no van a poder romper los mandamientos de Dios, que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Por más rebelión que traigan, por más anarquía que hagan, por más rebelión que tengan contra las autoridades, no podrán con la autoridad divina, porque el que está con nosotros es más poderoso, mi amado hermano, porque el que está con nosotros es el Dios de las naciones. El que está con nosotros, Él es nuestro hacedor. ¿Qué es el hombre para que alterque contra Dios? Oh Dios, sí, el hombre ignora. El hombre en su rebelión ignora al Dios de este mundo, ignora al Dios todopoderoso. Siempre el que se salva es el remanente. Por mucho que quieran borrar la ley de Dios de la faz de la tierra, aquí hay un remanente que se va a salvar por medio de esa ley y por medio de esa palabra, que es la palabra del Señor. Dije, siempre, siempre, amado hermano, el remanente se salva. Siempre el resto pequeño se salva. Siempre, siempre. Si nosotros tomamos la posición de remanente, tenga la seguridad que tenemos una salvación segura, porque el resto pequeño siempre se salva. Dice primera de Pedro 3:20. Dice, los que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras, mire, había un grupo de gente que desobedecieron. Mientras había paciencia de Dios en los días de Noé, ellos se enfocaron a desobedecer. Estamos en los tiempos como los de Noé.
Y ahorita Dios, amados hermanos, está teniendo paciencia con la humanidad. Mientras Dios está teniendo paciencia, ellos están revelándose cada día más. Dice, mientras se preparaba el arca. Pues quiero decirle que hay un arca que se está preparando, y es el arca de salvación. Que este es el arca del Señor Jesucristo. Cuando la trompeta suene, se está preparando. Mientras el arca se prepara, el resto se está corrompiendo. Pero los otros se están corrompiendo. Pero mientras el arca se prepara, hay un Noé y una familia de Noé que se están preparando para esa barca, cuando esa salvación venga, mi amado hermano. Y sigue diciendo: esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, oiga, ¿cuántas? Pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Solo 8 personas se salvaron en ese tiempo. Y el resto, todos los demás, lo que sobró de todos los demás, son los que quedaron ahí para salvarse. Pero todos los demás se perdieron, hermanos, y murieron ahogados por el agua. Segunda de Pedro 2:7 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la néfada conducta de los malvados. ¿A cuántos libró el Señor en Sodoma y Gomorra? A Lot y sus 2 hijas, porque la esposa murió a medio camino, quedó en estatua de sal a medio camino. ¿Cuántos salvó? Solo 3 se salvaron. Solo 3. El Señor salvó. Un resto pequeño, después que destruyó, antes de destruir Sodoma y Gomorra, solamente quedaron 3 de pie. Les quiero decirle que estamos así como en los tiempos de Lot, como en los tiempos de Noé. Así estamos en estos últimos tiempos. La diferencia es que hoy hay billones y billones de personas en todo el mundo, pero todos esos billones son grupos pequeños, amado hermano, que hoy están ahí esperando su salvación, que hoy están allí firmes, que hoy están ahí guardando, que están siendo librados como Lot en aquellos tiempos, que están siendo librados como Noé y su familia en aquellos tiempos. Están siendo guardados por la paciencia de Dios. Dije, estamos siendo guardados por la paciencia de Dios. Y mientras nosotros guardamos en medio de la paciencia de Dios, hay un grupo grande allá que se está perdiendo y se está hundiendo en su rebelión y en su maldad, mi amado hermano. Pero aquí hay un remanente, aquí hay un grupo pequeño que se está salvando. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. No era obediente a Dios y siguió las instrucciones de Dios, aleluya, y trabajó en el plan de salvación, y esto logró que se salvara él y su familia. Lot obedeció el mensaje que los ángeles le dieron y salió, y se salvó él y sus 2 hijas. Mi amado hermano, estamos en el tiempo del pregón, en el tiempo del último mensaje, estamos en el tiempo de la advertencia, estamos en el tiempo donde está a punto de perderse mucha gente y muy pocos son los que se van a salvar. Hay un grupo pequeño que se está preparando para la salvación. El remanente de los últimos tiempos edificará los lugares desiertos. Nosotros hemos sido llamados para reedificar la casa de Dios en este tiempo. Dije, hemos sido llamados para reedificar los muros, amado hermano, del pueblo de Dios. Hemos sido llamados para levantar el altar de Dios en medio de estos tiempos, iglesia. Dije, hemos sido llamados para levantar el altar de Dios en medio de estos tiempos. Hemos sido llamados para reedificar. Hay un remanente que salió del cautiverio, y ese remanente, mi amado hermano, de Israel, salió a reedificar. Mire lo que dice Isaías 58:12. Dice, serán reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Esa era la función del pueblo de Israel cuando salió del cautiverio. Estamos en un tiempo, mi amado hermano, donde Dios va a sacar mucha gente del cautiverio, y ellos vienen para edificar a la casa de Dios. Dije, ellos vienen para reedificar en la casa del Señor. Ese resto viene a trabajar, viene a obrar, viene a operar delante de la presencia del Señor. Sí. Si usted no conoce a dónde va,
usted no podrá entrar a su nueva temporada porque esa nueva temporada que viene será marcada por un remanente. Sí. Dije, si usted no sabe para dónde va, ni sabe en el tiempo que está, si usted no sabe que estamos en el tiempo donde Dios está levantando un remanente, usted no le va a interesar ser fiel a la palabra de Dios. No le va a interesar tener el testimonio. Pero si usted conoce los tiempos de Dios y sabe que estamos en un tiempo de remanente y que es necesario que el remanente sea fiel a la palabra, a la ley, al mandamiento de Dios y sea fiel en el testimonio de Dios, entonces usted se va a preocupar para poder llenar los requisitos y poder ser parte de ese remanente de los últimos tiempos. Entonces usted sabrá, mi amado hermano, para cuál camino usted va, cuál rumbo usted va. Todos los que formaron parte del remanente tuvieron fe. Necesitamos gente de fe. Dije, todos los que fueron parte del remanente tuvieron fe. Y para eso, mi amado hermano, necesitamos fe. Dice, si usted no tiene fe, no es remanente. Porque donde no hay fe, hay temor. El temor paraliza. Si no hay fe, hay temor. Si usted es remanente, usted tiene fe. Pero si no es remanente, usted no tiene fe. Y si no tiene fe, hay temor. Y si hay temor, se va a paralizar. Hay gente que se ha paralizado. Hay cristianos que se han paralizado por el temor, porque perdieron su fe en Dios y perdieron su confianza en Dios. Hay gente allá padeciendo y sufriendo allá afuera porque ellos no tienen en qué poner su esperanza y en qué poner su confianza. Pero sin embargo hay un remanente que está confiando y tiene una fe viva en el Señor y está creyendo, mi amado hermano, que pase lo que pase, el Señor nos va a librar. El remanente tiene que ser procesado. Si usted se revela al proceso, será descalificado. El remanente tiene que pasar por un proceso, hermano. Y quizás usted ya está viviendo el proceso. Pero si rehúsa el proceso, si usted reniega la condición, si reniega las situaciones que usted está viviendo, entonces usted está renunciando a ser un remanente. Dije, el remanente va a pasar por un proceso, hermano. Y este proceso es un proceso espiritual. El remanente se mantiene separado de la apostasía mundial. Dije, el remanente se mantiene separado de la apostasía mundial. Estamos en un tiempo de apostasía. Usted tiene que mantenerse apartado de esa apostasía. Usted tiene que dejar de ser partícipe de todo lo que apostata contra la verdad de Dios. Y mire lo que dice 2 de Corintios 6, 17, 18. Dice, por lo cual salir de en medio de ella y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero me gusta la primera parte. Por lo cual salir de en medio de ella y apartaos. ¿Quién dice? Dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si nosotros nos disponemos, hermanos, a apartarnos, yo le dije, apartarse de todo lo que es apostasía, apartarse de todo lo que es idolatría, todo lo que lo separa de Dios, de todo lo que va en contra de las verdades de Dios. Apártese, apártese y no toque lo inmundo. Y dice el Señor, y yo os recibiré. Si nosotros cumplimos nuestra parte, el Señor nos va a recibir. Póngase de pie. La existencia misma de un remanente demuestra el fracaso del cuerpo profesante. La razón que Dios presenta un remanente en los últimos tiempos es porque la mayor parte del cuerpo de la iglesia va a caer, va a entrar en un colapso en estos tiempos. Dije, la razón que Dios se prepara un remanente es porque Él sabe que la mayoría de la iglesia, son muchos los llamados, la mayoría de la iglesia va a tener un colapso. Y es por eso que Dios está preparando un remanente, para que todo esto no termine aquí, hermano. Y después el Señor va a levantar un fruto
usando ese remanente, usando el obrero fiel, usando sus siervos fieles de los últimos tiempos, usando los verdaderos adoradores de la última hora. ¿Quiénes son ellos? El remanente, los que vienen de la simiente de la mujer, los que se han guardado hasta el fin, los que no han amado su vida hasta la muerte, los que se han mantenido constantes sirviendo a Dios. Ellos son los obreros de los últimos tiempos, el obrero de la última hora. Dios va a sacar gente ociosa de entre las plazas, de entre las calles, y los va a traer a trabajar en su viña. Y es ahí donde los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Va a haber una igualdad de bendición. Va a haber una igualdad en sus ministerios. Gente que usted va a ver que va a llegar y Dios las va a comenzar a usar como no lo ha usado a usted en tanto tiempo que usted tiene sirviendo al Señor. Mi amado hermano, va a haber manifestaciones en la vida de esa persona como muchas personas no han tenido en todo el tiempo de servir a Dios. Y usted va a decir, pero ¿por qué a él tanto? Va a haber gente que va a hacer lo mismo que usted hace, va a saber lo mismo que usted sabe, va a hablar lo mismo que usted habla. Después de tanto tiempo de estar aquí, ellos van a llegar y en pocos días usted va a ver, mi amado hermano, la forma en que Dios va a trabajar en ellos. Y usted va a decir, ¿por qué a estos se les da un denario igual que a nosotros? Esos son los trabajadores de la última hora, mi amado hermano. El remanente. El remanente que viene por gracia de Dios. Todos los que forman parte del remanente, formaron parte del remanente, son los que se van a guardar hasta el último. Si la generalidad fuere fiel, entonces Dios no necesitaría un remanente, pero va a haber una mayoría de infidelidad. Va a haber una mayoría de hombres y de mujeres que van a ser infieles a Dios en este tiempo. Cuando todo se desvanece y pierde su lozanía, Dios se levanta y sostiene un remanente para expresar a través de ellos su voluntad y sostener su verdad. Cuando todo comience a colapsar, cuando las leyes comiencen a colapsar, cuando las autoridades comiencen a colapsar, cuando los sistemas comiencen a colapsar, cuando los gobiernos comiencen a colapsar, cuando, amado hermano, la economía comience a colapsar, en ese tiempo Dios va a sostener un remanente, amado hermano, que va a estar en la voluntad del Señor. Y pues van a ser los que van a ser los portadores de la verdad de Dios en medio de estos tiempos. Son los que van a llevar una palabra de esperanza, son los que van a llevar una palabra de consuelo, son los que van a ir con los que están abatidos, con los que están derrotados, con los que han perdido. Nosotros que llevamos las verdades de Dios vamos a llevar un mensaje diferente. Aquellos que van persiguiendo el error, la mentira, nosotros vamos a encontrarlos con una palabra verdadera. Mi amado hermano, ay Dios mío, ese es el remanente de los últimos tiempos. Ese es el remanente de la última hora. Sí. Mire cómo se desarrolla el remanente. Y este lo caracteriza a la vida de Ana, cuando Ana iba al altar y lloraba. Y oraba. Y le decía al Señor, dame hijos si no me muero. Y le clamaba por un hijo al Señor. Y mire, el remanente nace bajo lamentos e intercesiones. Samuel vino a través de un lamento y una intercesión que Ana hacía en el altar. ¿Cómo va a venir el remanente? ¿Cómo se van a levantar? ¿Cómo van a nacer la iglesia va a dar a luz los nuevos ungidos, los nuevos hombres de Dios, los sacerdotes, los que van a ungir a los David? Aleluya. Los que van a reprender a los Saúl,
¿De dónde vienen? De una intercesión, de un lamento. De ahí el verdadero remanente se levanta de la consagración del altar, de la oración en el altar. Y esto es lo que la iglesia hemos perdido: el clamor, el gemir, la oración. Porque el diablo sabe que si no nos lo roba, vamos a levantarnos como remanentes. Va a haber hijos que se van a dar a luz. La nueva generación que viene, los nuevos Samuel que vienen, mi amado hermano, con ministerios, vienen a través del gemir, del clamor que tú y yo vamos a hacer. Y ahí vienen. Así como Ana clamó, el remanente tiene que estar ocupado clamando, intercediendo. Los remanentes son aquellos que oran y se duelen conforme el corazón del Señor, y serán irritados por sus adversarios. Ana oraba conforme el corazón del Señor. Ana lloraba, amados hermanos, y despertó la voluntad de Dios. Ella no podía tener hijos y el Señor le dio hijos, pero ella era interrumpida por sus enemigos. Ella era molestada por otra mujer. El mismo sacerdote Elí no le creía y le decía: levántate, ¿qué haces allí ebria? Cuando ella estaba intercediendo. Mira, cuando tú empieces a interceder, te van a criticar, no te van a creer. Cuando Dios te comience a usar en el altar, va a haber burladores. Dice: el remanente de Dios siempre será malinterpretado. Sí. Vamos a levantarnos como remanente, porque de tu intercesión y de mi intercesión, de tu clamor y de mi clamor, van a venir los justos. Acuérdense que dice: a él correrán los justos. Aquí en esa torre fuerte correrán los justos y serán levantados. Pero esos justos van a correr a través de un clamor. Dios va a darle a la iglesia hijos. Dios va a romper la esterilidad. Ana representa a la iglesia, simboliza a la iglesia estéril, pero es una iglesia que tiene la capacidad de clamar, de interceder para romper su esterilidad. A través del clamor y de la intercesión, usted va a ver los hijos que van a empezar a llegar. Alguien ha estado clamando e intercediendo, y yo ya veo los hijos que empiezan a llegar. Los hijos de algunos de ustedes ya están llegando, porque hay Ana que está clamando, y esos pueden venir con ministerio grande. Son los hijos que van a ser entregados al altar de Dios. Son los hijos que van a estar entregados al servicio en la casa de Dios. Son los que vienen ya con ministerio, hermanos. Sí. Mire José hablándole a sus hermanos lo que les dice Génesis 45:7. Dice: Dios me envió delante de ustedes para preservar posteridad sobre la tierra, para que el pueblo de Israel no se terminara. A José lo tuvieron que vender y llevárselo a Egipto. Y Dios usó a José en Egipto cuando había, para que hubiera cuando no era tiempo, cuando no se produciera, hermanos. Y José administró los tiempos de las vacas flacas y los tiempos de las vacas gordas y las vacas flacas. Lo administró.
Y José estaba ahí cuando sus hermanos llegaran. Y José les dice: Dios me envió delante de ustedes para preservar posteridad sobre la tierra. Si José no hubiera pasado ese proceso, el pueblo de Israel hoy en este tiempo no existiera. Acuérdese que Jacob, su nombre se le cambió y se le llamó Israel, y Dios le dijo: porque serás padre de naciones. Todas las naciones de Israel no existieran el día de hoy si José no hubiera sido vendido por sus hermanos, si José no hubiera sido llevado a Egipto. José fue ahí ¿para qué? Para que se guardara posteridad, para que el pueblo de Dios fuera preservado. ¿Sabe por qué Dios lo trajo aquí a usted? Para que tu casa, tu familia, tu generación, tu descendencia sea guardada, sea preservada. Allá afuera andan familiares de nosotros que ellos piensan que les va bien por lo que ellos hacen. Les va bien porque usted está aquí. Ellos siguen siendo alimentados en medio de la crisis porque usted está aquí. Ellos siguen bendecidos en medio de los tiempos de las vacas flacas porque usted está aquí. Vale la pena, mis hermanos. Dios nos ha adelantado para estar aquí orando, intercediendo y gimiendo por la posteridad, por nuestras generaciones. Entre ellos están sus hijos de usted, algunos de los hijos de ustedes. Entre ellos están los nietos. Entre ellos están los primos, los hermanos de nosotros. Están allá. Y se requiere de un clamor para que ellos salgan a la luz, para que ellos salgan de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, el remanente del Señor, los que hemos sido llamados para preservar los que andan allá perdidos, los que están en la crisis. Nosotros hemos sido traídos para clamar a Dios aquí por ellos. Vamos a entrar en una semana donde vamos a estar haciendo cadena de oración como la hacíamos todas las noches. A partir del lunes, del domingo, de las 12 en adelante vamos a hacer cadena de oración. Y vamos a trabajar porque vamos a estar orando toda la semana. Del domingo al viernes vamos a cerrar aquí. Y vamos a estar ayunando y vamos a estar haciendo cadena de oración de toda la noche, de medianoche hasta las 7 de la mañana. Por la posteridad, por los que faltan, por los que están allá en medio de la crisis y de la pandemia, que necesitan el auxilio y el socorro. A veces decimos: ¿cómo podemos ayudar? Orando y clamando. La mejor forma de orar, la mejor forma de ayudar es clamar. Y también vamos a estar orando para esta semana que viene, una semana de elecciones, amado hermano, donde se va a definir cuál va a ser el próximo presidente. Y vamos a orar para que Dios se mueva a lo correcto, y que si Dios quiere tener misericordias, tenga misericordia de la iglesia y que le dé otro plazo a la iglesia de otros 4 años. Ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Porque si no, a la iglesia le viene el sacudimiento más pronto, hermanos. Porque si no, a la iglesia le vienen tiempos de apostasía más acelerados. ¿Cuántos quieren 4 años de plazo? ¿Cuántos vamos a clamar? Vamos a orar por la paz de la nación, porque grupos anarquistas se están levantando para hacer un caos. Rebeldes que están en contra, mi amado hermano, de lo conservador, de lo que se ha guardado a través de la palabra del Señor en este país. Las cosas están serias allá afuera, y usted y yo no podemos estar relajados aquí adentro. Vamos a orar y vamos a interceder. Vamos a ocuparnos. Vamos a trabajar. Segunda de Reyes 19:31 dice: porque un resto quedará en Jerusalén, en el monte Sión. En el monte Sión habrá
sobrevivientes. Esto lo hará el ardiente amor del Señor. ¿Cuántos creen que en Sion habrá sobrevivientes, hermanos? ¿Cuántos creen que habrá un resto? Porque un resto quedará en Jerusalén, en el monte Sion. Habrá sobrevivientes. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Vamos a ser guardados por el amor de Dios. Vamos a ser los sobrevivientes de la iglesia de estos últimos tiempos. Somos el remanente fiel, mi amado hermano. El último remanente en el fin de los tiempos. Somos ese remanente. ¿Cuántos creen que son el último remanente? Vamos adoptando esas características que son necesarias para ser calificados. Dios te bendiga, hermano. Los que están allí en las redes, Dios los guarde, bendiciones. Nos miramos el próximo domingo. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.